¿Qué celebramos el día de hoy? La solemnidad de la Anunciación del Señor. El día en que el ángel Gabriel se acercó a la Virgen Santísima para anunciarle que ella va a ser la madre de Jesús. Cuando en ese momento el niño Dios o Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en el seno de María, se encarnó, no se reencarnó, porque hay gente que a veces cree, ¿no? Cree en la reencarnación. ¿Se han escuchado la palabra reencarnación? Es diferente encarnación y reencarnación. La reencarnación es un concepto de los budistas, ¿no? Entonces, nosotros no creemos en la reencarnación. Hablando de la reencarnación, dice que una pareja de esposos de Piura, de Bajo Piura, se iban en su burra. Y entonces, y la cholita le dice al cholito, Cholo, ¿qué es la encarnación? La encarnación es, por ejemplo, cuando una persona se muere y esa vaca puede ser, por ejemplo, tu tía, esa yegua puede ser tu prima que ya se ha muerto. Y ella se pone a llorar. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué te pones a llorar? Estoy llorando porque de repente estamos en las ancas de tu mamá. De repente en las ancas de la mamá, ¿no? La burrita. Bueno, el misterio de la encarnación, cuando el Hijo de Dios se hace hombre. De las lecturas de hoy podemos sacar algunas lecciones. La primera lección es sobre la promesa de Dios. Una oportunidad, yo trabajé mucho tiempo en Piura y un maestro me contó una anécdota que él cuando era chiquito vivía en El Fay, que es un pueblo como ir a la sierra, ¿no? Camino hacia Huancabamba. Y entonces el niño era muy estudioso, sacaba buenas notas. Y su papá le dice, hijo, si tú este año sacas el primer puesto, te llevo a conocer a Piura. Y para un niño del campo, pues conocer Piura, la capital del departamento, pues se emocionó, ¿no? Y sacó el primer puesto, pero el papá se olvidó de su promesa. Y al año siguiente, el niño desmotivado, desaprobaba, y la maestra le decía bruto, burro, y sus padres también. Los brutos y los burros eran la maestra y los padres. Porque si el año pasado sacó buenas notas, ¿qué pasó? ¿Por qué este año está desaprobando? Tenían que preguntarse. Pero no eran capaces de preguntar. ¿Y qué había pasado? Que el papá no cumplió su promesa y eso le desmotivó. Muchas veces cuando uno hace una promesa tiene que tener mucho cuidado antes de hacerla. ¿Vas a tener la posibilidad de cumplir esa promesa? A lo mejor vas a fallar. Mejor muérdete la lengua y cierra la jeta, cósela con una guatopa para que no hables, ¿no? Porque de verdad hacer promesas y no cumplirlas desilusiona. ¿Cuántas veces nos desilusionamos de los políticos que hacen promesas? Y hablando de la promesa, también dice que en las bodas se hace la promesa matrimonial, en los votos, ¿no? Prometes ser fiel en lo favorable y en lo adverso, en salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y el novio respondió, sí, no, sí, no, sí, no, ¿no? En la salud sí, en la enfermedad no. En la riqueza sí, en la pobreza no. Recién lo entiende, tenemos que explicar el chiste, ¿no? Las promesas. Dice que
una señora también le reclamaba a su marido y le decía, tú me prometiste que ibas a cambiar, que ibas a ser otro hombre, porque era borracho, alcohólico. Y dice, no, yo sí he cambiado. ¿Cómo que has cambiado? Si siempre paras tomando. Sí he cambiado, pero lo que pasa es que a este nuevo hombre también le gusta ser borracho. y el marido le reclama a la mujer, le decía, cuando éramos novios, tú me dijiste que te ibas a poner en forma. Si he cumplido la promesa, me he puesto en forma esférica. Ya me he puesto en forma esférica, ¿no? Había cumplido la promesa. Bueno, entonces, la promesa, cuando uno hace una promesa y no la cumple, decepciona. Pero Dios cumple sus promesas. Y por eso debemos confiar plenamente en Él. Él cumple su promesa, la promesa de la salvación. Ni bien los hombres pecan, Dios les promete la salvación con esa imagen cuando le dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te pisoteará la cabeza. Una serpiente ya con la cabeza pisoteada ya está perdida, pues. Entonces es un signo de salvación. Ese texto se le llama el protoevangelio. ¿Cómo se llama? No el poto, el proto. Porque se escucha poto. El protoevangelio, ¿ya? El poto es el que venden en Piura. ¿Ya? La comida que hacen en Piura, venden la comida en poto, la chicha en poto. Entonces, el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Ahí hace la promesa. Y esa promesa Dios la va reiterando a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? Y hoy día en el evangelio, en la primera lectura, ¿de qué libro está tomada la primera lectura? De Isaías, ¿no? Isaías profetiza esto, miren que la Virgen está encinta y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y esa es la profecía que se cumple en María. María, la Virgen, concibió sin tener intimidad, ¿no? Entonces, y le puso por nombre a su hijo Emmanuel. Entonces, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y en este Dios que cumple sus promesas, vale la pena confiar. Entonces, como le decía, la primera lectura, la primera lección es la lección del valor de las promesas. La segunda lección que podemos aprender es hacer la voluntad de Dios. El Satanás es rebelde. Le gusta llevarle la contra a Dios. El ángel caído por desobedecer, por desobediente. El Satanás es desobediente. Satanás es desobediente. Y él le gusta desobedecer, es desobediente, y le gusta también que seamos desobedientes a Dios. Por eso se acerca a la mujer, le tienta, y la mujer desobedece, y Adán también desobedece. Entonces el pecado es una desobediencia al plan de Dios, a los proyectos de Dios. Y María, la nueva Eva, ella es una mujer obediente a Dios. Es una mujer obediente a Dios. Cuando el ángel se acerca, le dice que va a ser la madre del Señor. Después de preguntarle, ¿cómo va a ser eso si no conozco a ningún varón? Entonces, el ángel le da la explicación y al final termina la Virgen diciendo, ¿qué dice? Yo soy la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Que se haga en mí, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, que se haga la voluntad de Dios. Y Jesús también fue un hombre obediente a la voluntad de Dios. Cuando está ahí en el templo y María lo encuentra y le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. ¿Qué responde el niño? ¿Por qué me buscaban? No saben que debo estar en las cosas de mi Padre, haciendo lo que mi Padre quiere. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Dios?
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el huerto Getsemaní, la voluntad de Dios la lleva hasta el extremo, porque en su oración dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. Jesús entonces hizo la voluntad. Por eso, en la segunda lectura, ¿de qué libro está tomada la segunda lectura? De los hebreos, no de los ebrios. Porque hay gente que a veces lee mal, dice lectura de San Pablo a los ebrios, a los ebrios. Lectura a los adefesios. Lectura del libro de los hechos, de los desechos de los apóstoles. Lectura de la carta de San Pablo a las Galatas. Hay gente que a veces lee así. Hay gente que a veces lee así, ¿no? Pero bueno, entonces, en la carta de los hebreos, decía pues, tú no quieres sacrificios expiatorios, ¿no? Estoy aquí para hacer tu voluntad. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces, a eso ha venido el Señor. Para eso se ha encarnado en el seno de María, para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a la voluntad de Dios. Y hablando de obediencia, mi abuelo tenía un perro que era obediente, ¿sí? Un día mi abuelo le dijo, Bobby, ataque, le dio un ataque al corazón. Muy obediente el perro. ¿Ustedes saben cuáles son las letras clave? Para los varones esta pregunta, ¿cuál es la letra clave para que funcione su matrimonio? Miguel, ¿sabes cuáles son las letras clave? A ver, ¿cuál es? O, B, D, C. O, B, D, C. La O, la B. Obedece. Entonces, ya sabe, enseña las letras clave, ¿ya? Enseña la letra clave. Entonces, a eso ha venido el Señor precisamente, a enseñarnos a ser obedientes al plan de Dios, que busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo. O sea que en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra muchas veces hacemos nuestros caprichos o hacemos los caprichos de otros, ¿no? Hacemos lo que tu marido quiere, hace lo que tu mujer quiere, y hay que dialogar, hay que buscar qué quiere Dios, ¿ya? ¿Ya? Giuseppe, ¿entendí? ¿Entendiste? Entonces, ¿qué quiere Dios? Y a eso, entonces, el mundo será semejante al cielo en la medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios y no hagamos nuestro capricho. Para eso se ha encarnado el Señor, ¿no? Precisamente para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos conceda la gracia de ser obedientes al plan de Dios.